Pero a mí misma, por supuesto que no estás loca. La doctora te dijo, es normal, no te pasa solamente a ti. Que alguien me diga. Hello everybody, hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a este espacio seguro de que alguien me diga el podcast. Yo soy Andy Aguilera, feliz y agradecida de estar de regreso luego de una pausa pues involuntaria, pero con buenas noticias. Esta vez regresamos y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar para continuar esta temporada muy personal, al igual que la anterior, indagando un poco de esta crisis que tenemos todos en común, de nuestros 30, 40, pero con un factor importante que es la migración, y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de este podcast presentado especialmente por Wow Films, @wowfilms.cl. Y si lo tuyo es la tecnología, pues te invito a conocer los servicios de formación que ofrece la Academia QA. Encuentra más información en academiaqa.com. Y si tú, como yo, eres amante de los animales, tienes mascotas en tu casa, pero estás entrando en crisis porque te están destrozando todo, tengo una manera de prevenir que esto llegue a ocurrir o aminorar las consecuencias. Y te hablo de How Toys, juguetes cognitivos para mascotas con propósito. Síguela en sus redes sociales como @HowToys. Ellos son los que hacen posible que este espacio pues siga fortaleciéndose bloque a bloque para que podamos compartir temas que nos importan tanto, que nos hacen cuestionar la vida, pero que a veces no nos atrevemos a hablar con nadie o bueno, nos da vergüenza decirlo en alto. Así que hoy, como te comentaba, quiero hablar de eso que probablemente tengamos en común tú y yo, que es la migración. Un tema que está en la mente de muchos y últimamente pues más porque nosotros, como es mi caso, en Venezuela tenemos una ola bastante fuerte de migración y seguramente en algún momento habrás escuchado hablar de esto, o al igual que yo creciste con familias o conocidos cercanos que tenían familiares de otra nacionalidad, colombianos como una de mis mejores amigas, peruanos, chilenos, portugueses, italianos, libaneses. En Venezuela teníamos de todo un poco, y aunque muchos digamos que le abrimos la puerta a todo y muchas de esas generaciones digan que Venezuela le abrió las puertas a todo, siempre hay un porcentaje de personas que tienen malas experiencias. Hoy vamos a hablar un poco y a reflexionar sobre esas malas experiencias y las razones para migrar. Obviamente son muy variadas. Todas las personas tenemos historias diferentes, desde buscar una mejor oportunidad de trabajo hasta huir de conflictos o desastres naturales. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2020, y te estoy hablando en un marco de la pandemia, habían alrededor de 281 millones de personas migrando en todo el mundo. Por eso es que tenemos que hablar de los diferentes tipos de migración, porque no todos tenemos la misma razón para irnos del lugar de donde nacimos. Unas personas se van con todos sus papeles en regla y otras prácticamente se van sin nada buscando sobrevivir. Entre las varias migraciones que existen está la migración interna, que la podemos ver en muchos otros países, en las cuales las personas buscando mejores oportunidades laborales o mejor calidad de vida, acceso a los servicios públicos que en toda Latinoamérica tenemos en común, que son muy centralizados. La gente se traslada de diferentes ciudades a otras, sobre todo a la capital, para poder vivir mejor. En Venezuela lo hemos visto recientemente, personas que, bueno, en vista de que la capital, si bien hay cortes de luz, no son tan fuertes o no los torturan tanto como en el interior del país y sobre todo en el Zulia, donde yo vengo, se van a estados con un mejor clima como los Andes o se van a la capital para tener una mejor calidad de vida dentro de lo que se puede. Pero hoy también vamos a hablar de la migración laboral, que es esta cuando una persona recibe una oferta laboral, se va a otro país porque una empresa lo está llamando, se lo va a llevar con todo y papeles en regla junto con su familia. Está pasando mucho ahora con personas que están en Latinoamérica o en Estados Unidos y migran a Canadá porque están buscando talentos y se llevan a la persona y a su familia con todos los gastos cubiertos y documentación al día, cero problema, más allá del que pueda tener esa familia al adaptarse culturalmente al país donde se traslada. Muy diferente es la migración internacional, que puede ser planificada o no. Y aquí es cuando una persona pues cruza fronteras,
cruza fronteras para establecerse en otro país. Algunos de los países que más reciben migrantes son Estados Unidos, Alemania y Canadá, como les mencionaba. Y en el 2021, Estados Unidos fue el primer destino seleccionado por alrededor de 51 millones de migrantes. Es decir, es el país con más cultura migrante que tenga, más allá de que en estos momentos se estén discutiendo mucho las políticas migratorias de este territorio. Y este tipo de migración obviamente incluye a refugiados y desplazados internos que se ven obligados, como les mencionaba, a dejar sus países y hogares debido a guerras, persecución o desastres naturales. El número de personas desplazadas forzosamente alcanzó los 108 millones en el 2023, según el último informe de ACNUR. Y es importante recordar que esta cifra cada vez va en aumento y detrás de cada número hay historias humanas, hay familias aterrorizadas por lo que vivieron. Es mi caso y es el caso de muchos que se vieron en una situación en la que, bueno, habría que salir sí o sí. Yo no voy a contar mucho esa historia hoy, pero no estaba planeado en mi caso migrar. Yo en algún momento pensé, estando más joven en la universidad, en estudiar cine en Argentina, pero nunca me vi saliendo de mi país. Siempre pensé que allí iba a crecer, allí iba a tener mi familia, con muy difícil que se viera el futuro. Nunca planeé salir, me obligaron a hacerlo. Y así habrán sido muchas de las familias y por eso es que hoy quiero hablar de eso, de por qué caer en la discriminación, por qué mezclar el repudio que se tiene hacia la delincuencia, hacia el AMPA, hacia el narcoterrorismo, y con eso estigmatizar y etiquetar y discriminar a las personas que simplemente están buscando vivir, simplemente están buscando garantizarle un techo, educación, comida y un futuro a sus hijos. Las cifras de migración, amigos, siguen en aumento. Y esto lo tenemos que entender porque en la actualidad, o desde el 2022, según la ONU, 1 de cada 30 personas en el mundo es migrante. En mi caso, soy migrante en Chile y tengo la bendición de haber conocido personas maravillosas que me abrieron las puertas, como lo fue una de mis mejores amigas que emigró un año antes de mí, y una familia chilena que en su momento tuvo que irse a Venezuela huyendo de la dictadura y luego retornó a Chile porque nos tocó la dictadura en Venezuela. Y allí es cuando tengo que reforzar este mensaje, que quede muy claro para todos los que nos escuchan, que las dictaduras no son buenas o malas, son dictaduras, son terribles para la población a que les toca. Y no son ni de derecha ni de izquierda, son dictaduras y punto. Así como las personas son buenas o malas, son delincuentes o no, sin importar su color de piel o el pasaporte con el que cuenten. No podemos discriminar a las personas según su país de origen. De hecho, para el 2050, algunos estudios estipulan que entre 143 y 216 millones de personas podrían verse desplazadas debido a estos conflictos políticos y cambios climáticos que estamos experimentando en el mundo. En el caso de Chile, como les comentaba, me he sentido en casa. Siento a Chile como mi país. Si bien tenemos diferencias culturales enormes, si bien he pasado por un duelo migratorio, depresión, algunas malas experiencias, no podría generalizar, al igual que lamentablemente lo hacen muchos, y decir todas las personas de tal país o X país son malas, todas las personas de X país son muy cerradas, son muy frías, porque simplemente tenemos diferencias culturales. Por lo mismo, invito a que si alguien me está escuchando y en este caso es chilena, es colombiano, es estadounidense, es español, es finlandés o lo que sea, no puede decir todas las personas de Venezuela son malas, todas las personas de Venezuela cometen delitos porque hay un grupo armado, muy organizado, muy peligroso, que esté generando ruido y problema a todos los países a los que se traslada. No podemos culpar a los ciudadanos de un país porque el Estado y el gobierno del territorio donde tú te encuentres no se hace responsable de la inseguridad y la delincuencia.
Porque cuando hablamos de delincuentes, hablamos de eso, de personas que cometen delitos, que no se adaptan a las leyes de ningún territorio, independientemente de dónde nacieron. O sea, aquí no estamos hablando de selecciones deportivas o delegaciones de atletas que van y nos representan. No, esas personas no representan a nadie. Esas personas simplemente son unos antisociales. Y cuando los medios de comunicación cubren los hechos en los que estas personas se ven involucradas, deberían aprender a diferenciar eso y no estigmatizar y promover la ola de odio que vemos en redes sociales. Porque si entramos hoy en día a Twitter o X, como se llama en la actualidad, nos vamos a dar cuenta que hay personas que pasan 24/7 promoviendo el odio. Personas que se hacen pasar por cuentas de venezolanos y lo ves cuando haces scroll y te pones a indagar y que esta persona no es venezolana, pero se hace pasar por venezolano para hacer quedarnos mal, por ejemplo. Y comparten noticias con titulares nefastos que promueven la xenofobia, que promueven la discriminación, no solamente hacia los venezolanos, sino hacia la población migrante en general alrededor del mundo. Son personas que lamentablemente no se ponen en el lugar de otro. Son personas que tienen serios problemas y a las que no les podemos dar más tarima. Por eso es que yo hoy te invito a reflexionar y a aprovechar las oportunidades de enriquecer nuestra cultura, de enriquecer nuestra vida, nuestro día a día, nuestra gastronomía, aprendiendo del otro, aprendiendo del vecino, saludando, escuchando, respetando. Es una invitación a respetar los derechos del otro, porque tenemos que ser agradecidos como migrantes de las oportunidades que nos dan, pero tampoco podemos sentirnos menos cuando otras personas creen que nosotros no tenemos derecho. Y a lo que voy es, si somos tantos migrantes en el mundo y somos tantos migrantes en Chile, y tú conoces a una persona, y esto es para quien llegue a escuchar esto, y está conociendo familias migrantes que se encuentran en su país con una nueva cultura, nuevas costumbres, una forma más distinta de hablar, se han preguntado qué siente esa persona cuando tú, por una experiencia negativa que tuviste con otra de su misma nacionalidad, le dices ándate a tu país. ¿Qué sentirías si tú o un familiar o alguien cercano que esté turisteando o haciendo vida en otro país, por ejemplo Europa, Estados Unidos, le dirían lo mismo? Porque lamentablemente hay personas que no tienen un país al que regresar. Hay personas que lo perdieron todo. Hay personas que ya ni siquiera tienen familiares a los que abrazar. Hay personas que tuvieron que huir con una mochila y $50 en el bolsillo para salvar a su familia. Y hay personas que no decidieron estar donde están. Entonces, cuando le digas a alguien, cuando escuchemos que otra persona le diga a otra que por qué no se va a su país o que se devuelva a su país, tenemos que recordar que muchas veces esa persona no tiene a dónde regresar. Y si esa persona está regularizada en el sistema, tiene su documentación al día o está en trámite de, si esa persona está trabajando, si esa persona está pagando impuestos, si esa persona tiene 2, 4, 10 años, 20 años, como el caso de varios amigos peruanos que tengo en Chile que tienen toda su vida en Chile. Ya son, y en algunos casos son ciudadanos chilenos y otros no, todavía mantienen su nacionalidad peruana. Ese país donde residen hoy en día también es su país. Esa persona también tiene derecho a opinar y también tiene derecho a transitar por la calle sin que nadie le discrimine. Y esto no lo digo solamente por nosotros los venezolanos. Lo digo como mujer y madre migrante que ha tenido que compartir en la calle y en el metro con mujeres dominicanas, colombianas, bolivianas, brasileñas, que hay muchos brasileños en Chile, y también mujeres haitianas, que tienen una barrera aún más alta que todos nosotros al migrar. Y es la barrera del color de piel y del idioma, y lamentablemente el color de piel sigue siendo un tema que tenemos que discutir, que tenemos que superar. Pero mientras hagamos eco de quienes promueven el odio, no lo vamos a lograr. Así que hoy te dejo esa invitación en el país en el que tú te encuentres
a conocerlo, a recorrerlo, a apreciar esos pequeños detalles y diferencias que nos van a hacer mejores y las similitudes, pues abrazarlas y añorar eso que dejamos atrás, que lamentablemente para algunos ya no existe, y aprender a soñar, aprender a hacer hogar en donde nos encontremos, aprender de las nuevas tradiciones, hacerlas propias, hacer nuestras propias tradiciones y escribir un nuevo camino. Antes de despedirme, yo hice la pregunta de qué sientes cuando alguien te dice por qué no te vas a tu país. Y bueno, me llegaron varios mensajes, yo voy a compartir algunos. Uno me respondió que lo que le dan son ganas de no irse para amargarlos más. Y es válido, eso es una fortaleza y una destreza que han desarrollado muchos, no todos lo tienen en común. Hay otros mensajes que, bueno, no puedo compartir. Otra dijo acá, me recuerda la canción Porque no se van del país. Sí, la canción de los prisioneros, muy famosa en Chile. Otra persona me respondió, es lo que la gente dice por redes sociales, pero no es el día a día del trato cara a cara, y esto es cierto. Otro me respondió, no me ha pasado aún, pero debe sentirse muy feo. Y otro me responde, otra persona vía Instagram me responde, depende. Si me lo dice un gringo, pues no le paro. Pero si me dice un latino, saca lo maravilloso que hay en mí. Entonces, es cierto, yo la verdad he tenido dos malas experiencias. En una tuve la valentía de enfrentarme a esa persona, aunque no me estaba atacando a mí, estaba atacando a una mujer embarazada con una niña en el metro. Y en la primera ocasión, como estaba muy reciente mi migración, y fue así como de la nada, de repente, una señora que me estaba atacando, sí, debo admitir que me puse a llorar, no supe qué responder, no supe cómo reaccionar, pero sí habían personas a mi alrededor que me defendieron en su momento. Así que nada, yo te invito a que hagas oídos sordos de esas palabras que te intenten menospreciar, que te intenten hacer caer, que hagas defender tus derechos, pero que no caigas en esa ola que simplemente alimenta más la ignorancia, alimenta más el odio, alimenta más la discriminación, de generalizar a diferentes grupos de personas por el país donde nacieron o por las costumbres que tengan o las tradiciones que tengan. Simplemente aprendamos a respetarnos unos a los otros, a querernos como somos, a obviamente a actuar en el marco de la ley y por supuesto a entender que no somos más que nadie. Muchísimas gracias a Wow Films por producir este espacio de Que Alguien Me Diga. Gracias también a la Academia QA, plataforma de curso de testing para ti. Ingresa en academiaqua.com para más información. Y gracias a How Toys, juguetes cognitivos para mascotas con propósito, quienes hacen posible este podcast y que estemos tú y yo acá compartiendo en cualquier parte del mundo. Yo soy Angie Aguilera y me despido hasta una próxima edición. Chao.